Bien, en el video de hoy vamos a hablar acerca de las fuentes. Las fuentes de energía pueden ser muy diversas. Hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, de las fuentes de Volta Galvani, como pueden ser las pilas, transformadores electroquímicos de energía, que convierten los estados de oxidación de dos metales o más en diferentes estados de oxidación de menor energía, tal que, de acuerdo a ciertos modelos, se concentre mayor densidad de cargas negativas en un extremo que en el otro, de tal manera de empujar electrostáticamente a los electrones y producir fenómenos electrodinámicos cuando cerramos los circuitos sobre ellas. Recordemos, es necesario para la mayoría de estos dispositivos que se cierre el circuito para poder así producir un fenómeno electrodinámico. Las pilas o celdas vienen en distintos tipos y son la materia prima o de donde se constituyen otros tipos de fuentes, como pueden ser las baterías. En todo caso, celdas, pilas y baterías originalmente tienden a representarse como las placas electroquímicas en su simbología original, donde tenemos una terminal positiva. ¿Cómo cierro esto ahora? Una terminal positiva y una terminal negativa. Debido a que una pila o una celda produce una diferencia potencial de 1,5 voltios, es necesario muchas veces asociar más de una pila o celda para producir lo que denominamos batería. Estas básicamente son secuencias en serie de más de una celda. Entonces los voltajes tienden a ir de 1,5 a 3 voltios, a 4,5, 6 voltios, etc. La secuencia en la medida que se va sumando celdas. Ahora, todos estos casos son dispositivos electroquímicos, productores de energía continua. Ya hemos conversado respecto de que la continua se representa típicamente como una señal horizontal, una línea horizontal paralela. Sin embargo, esto no está nada más lejos de la realidad. El voltaje, en la medida que pasa el tiempo, de una pila, batería o celda, cuando se lo conecta a un osciloscopio, por ejemplo, si bien al principio podemos observar esto, una línea horizontal, eso es solo si evaluamos un periodo restringido, un lapso de tiempo pequeño. Sin embargo, si yo conecto a ese osciloscopio una batería, la resistencia interna del osciloscopio, porque al igual que el galvanómetro, tiene resistencia interna o una resistencia en serie de gran valor para poder medir voltaje, lo que observaríamos es un fenómeno un poco más real de un proceso como el que sigue, donde si yo evalúo el periodo del medio, parece que fuese una señal continua u horizontal, una línea paralela al eje horizontal de altura nominal, es decir, esta altura es la altura del voltaje nominal de la batería. Sin embargo, observarán que hay una distancia mayor desde el comienzo de la vida útil de toda pila hasta el final de la vida útil de una pila. Esto quiere decir que el voltaje nominal es una especie de promedio entre el extremo de tensión o voltaje que genera la pila
en un momento y el extremo inferior de voltaje que genera esa misma pila. Sin embargo, esto no es todo acerca de pilas y baterías, que aún así pueden ser denominadas fuentes de tensión continua. Son de continua porque pareciera que son horizontales. Sin embargo, ya sabemos, no lo son. Pero para escenarios, por ejemplo, ligeramente distintos, veamos que se comportan de una manera diferente. Por ejemplo, conectemos una de estas, simplifiquemos el gráfico con un redondelito y conectémoslo a un resistor, a un pequeño resistor. Observemos entre los extremos la señal graficada por un osciloscopio y veremos que en lugar de descargarse lento, ahora se descarga más lento, todavía más rápido, y aún así vamos a ver un fenómeno diferente. Una distancia entre el valor con resistencia que sin resistencia. Esto se debe a que parte de la energía eléctrica, parte de la tensión, está desapareciendo del circuito. Volvamos con esta idea. Permitir. Aceptar, bla, bla, bla. El simulador de física eléctrico. Vamos a colocar. Perfecto. ¿Ok? Vamos a eliminar esta carga y vamos a analizar primero solamente una batería. Probablemente esta tenga el valor 1,5. Vamos a identificarlo primero de manera aislada. Entonces, observemos que si yo conecto a la terminal, para eso tenemos varias terminales que hay que analizar. Hay una terminal que dice que es de 3 voltios. Entonces, vamos a conectarnos a ella. Y hay otra terminal que dice que es la terminal común de 0 voltios. Si nos acercamos, vamos a observar que el voltaje medido ha cambiado. Observen que si yo saco la flechita, cambia de lugar a 1,5 voltios. Perfecto. Ahora, observemos el siguiente detalle. Coloquemos una lamparita. A esta lamparita la vamos a girar. Y veamos qué sucede cuando la conectamos. Para eso, vamos a poner todo en paralelo entre sí. Y veamos que la flechita se ha movido ligeramente. En lugar de estar en 1,5, está en 1,4. Si quieren, para observar este fenómeno aún mejor, coloquemos otra lámpara, también en paralelo. Por el momento no hay cambios. Sin embargo, al colocarla, vemos que hay un cambio
en lugar de 1.4 o 1.5, se produce un voltaje efectivo de 1.3. ¿A qué se debe esto? Porque el voltaje, en la medida que yo voy colocando carga sobre la batería, va disminuyendo. Volvamos a la pizarra. Esto se debe a que intrínsecamente toda batería puede ser representada en realidad como una batería ideal y una resistencia en serie. Una batería ideal es aquella que posee una resistencia interna igual a 0, un voltaje nominal constante y algunas otras características que irán surgiendo de manera adecuada. Observemos algunos detalles. Esto implica algo muy importante. Si yo tengo una batería ideal conectada al aire, no ocurre nada muy especial. En cualquier momento, entre estos dos extremos, tiene que haber la misma tensión. Supongamos 1,5 voltios. Si yo mido un poquito más atrás de estos cables, tiene que haber 1,5 voltios aún así. Detalle que en algunas teorías va a ser útil, pero más adelante. Sin embargo, si yo a estos dos extremos los uno por un cable, por grueso que sea, la medición entre el extremo A y B sugeriría que debería haber 1,5 voltios, ya que el voltaje nominal es constante. Bueno, esta es una excepción. Acá vamos a observar que si medimos entre A y B, se produce lo que denominamos cortocircuito. Lo más importante es que se produce una corriente prácticamente infinita o alguna corriente muy elevada, y aún así el voltaje entre A y B es muy por debajo de 1,5 o el voltaje nominal. Por otro lado, si yo conecto mi batería ideal a un resistor, por más grande que sea, siempre va a recibir 1,5 voltios. Bien, ahora, enfrentémoslo a una batería real. ¿Por qué real? Entre comillas. Esto se debe a que no hay teoría matemática adecuada para representar la realidad en plenitud. Solo podemos representar ciertas características de la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que estamos armando se llama aproximación, que es una forma más compleja de atacar el problema sin ser per se una representación completamente real. La mayoría de las veces, la aproximación de la que vamos a hablar es adecuada. En ella hablamos de que hay una resistencia interna aproximadamente igual a 10 ohms. Hay otros casos donde será mayor, otros casos donde podría llegar a ser menor. Pero 10 ohms es un valor cercano a lo frecuente, a lo común. Un voltaje nominal promedio igual al que indica la fuente en su papelito.
en su troquel, digamos. Frente a este escenario, lo que podemos decir es que es una fuente ideal conectada en serie a una resistencia interna y por lo tanto, cuando yo conecte los extremos A y B entre sí, lo primero que vamos a observar es que la medición entre A y B, cortocircuitada, perfectamente explica las siguientes mediciones. Voltaje a B igual a 0. Corriente a B igual al voltaje nominal dividido la resistencia interna. Va a haber veces que esto no se coincida con la realidad, pero para una buena aproximación esto es adecuado. Podemos conocer también a estas medidas como corriente de saturación y hay toda una serie de teorías interesantísimas alrededor de estas baterías reales. Ahora, recordemos, todos estos casos son de fuentes de tensión continua. Hemos hablado ya, cuando nos metemos en la teoría de señales, el video anterior, que existen gráficos diferentes, como por ejemplo la señal cuadrada, por ejemplo la rampa o diente de sierra, o incluso la senoidal y cosenoidal. Todos estos casos son conocidos como señales alternas. Debido a que son señales no continuas. Sin embargo, aquella que sería la alterna por defecto es la señal seno, coseno. Debido a varias características muy importantes. Primero, la primera característica importante que hace que seno y coseno sean señales candidatas para recibir el nombre de alterna es el siguiente hecho. Teoremas y transformadas de Fourier. Fourier, digamos, la españolización, Fourier, determinó matemáticamente que toda señal hasta cierto grado de aproximación, particularmente señales periódicas, es decir, aquellas que se repiten indefinidamente, pueden ser representadas como una suma de señales seno y coseno de alguna amplitud y alguna frecuencia y fase. Por ejemplo, las señales cuadradas estarían hechas de un montón de señales de cierta frecuencia, amplitud y fase de distinto valor. Lo mismo para una señal rectangular o diente de sierra, triangular o diente de sierra, rampa. Por lo tanto, se habla de que todas las señales periódicas, e incluso si yo sé de las señales periódicas y por otro lado sé de señales que son no periódicas, puedo primero convertirlas no periódicas en periódicas y a su vez
descomponer las periódicas en señales senoidales y cosenoidales. En función de esto, podemos hablar de que todo está hecho de senos y cosenos. Por lo tanto, la señal por defecto, que no puede ser hecha por otra señal, es seno y coseno. De manera tal que esta sería como la señal madre de todas las demás. Por otro lado, es el resultado del funcionamiento de componentes como el alternador o dínamo, los generadores eléctricos, como las turbinas, son dispositivos capaces de convertir el movimiento mecánico, por ejemplo, del vapor de agua, que hace rotar un aspa, y esta produce electricidad. Detallemos un poco más esto. Una turbina tiene un eje, el cual, simplificadamente, tiene imanes. Esos imanes, si pasan cerca de una bobina, producen energía eléctrica entre los extremos de la bobina. Vayamos más de cerca. Cada vez que a una bobina se le aplica un campo magnético variable, por ejemplo, al agitar un imán, se produce entre sus extremos algo que se llama FEM o energía electromotriz. La FEM es igual a menos la intensidad de campo eléctrico o la densidad del flujo por la derivada del tiempo. Perdón, la derivada del flujo magnético, que es una especie de intensidad de campo magnético en proporción de el área, ¿sí? El espacio. Una derivada es como una división, una fracción, una relación matemática que representa el grado de variación de ese campo magnético o flujo magnético, donde n además es la cantidad de espiras de la bobina. Esto, descubierto por Faraday, nos permite decir que se produce un voltaje entre los extremos de una bobina cuando por dicha bobina pasa un determinado flujo variable. Mientras más varíe ese flujo, mayor será la FEM inducida. Cuanto menor sea la intensidad de dicho flujo, menor será también la cantidad de FEM inducida. Hay elementos que hacen que esto cambie ligeramente. Por ejemplo, podemos concentrar más campo magnético si la bobina, supónganse que tiene la misma cantidad de espiras cada una, estuviese enrollada sobre un núcleo ferromagnético,
¿Qué es un núcleo ferromagnético? Básicamente, algún tipo de metal especial. Hay metales y metales. Esto cambia la cantidad de flujo que se condensa en esa región y mientras más rápido pueda variar, eso depende también del tipo de núcleo ferromagnético del que estemos hablando, la derivada podrá también seguirle el paso el material. Porque hay materiales que no pueden seguirle el paso. No solo tenemos acá una característica de reluctancia, sino de histéresis. ¿Sí? Entonces, en el futuro hablaremos de reluctancia y de histéresis. Bien. Estos fenómenos de los que estamos hablando típicamente funcionan para señales senoidales y cosenoidales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo muevo circularmente por el eje un imán y cerca de ese imán pongo una bobina y mido con un osciloscopio la tensión que se produce, o FEM, observaremos que la señal medida no es otra cosa que una señal senoidal o cosenoidal. En cualquier caso, podemos observar que si girara más rápido el eje, observaríamos un fenómeno de mayor amplitud y mayor frecuencia, o, bueno, lo mismo, o menor amplitud y menor frecuencia. ¿Sí? Cuando gira muy lento. Esto podría ser, por ejemplo, un reactor nuclear. Esto podría ser una fuente térmica. Esto podría ser una fuente geotérmica. Una fuente, por ejemplo, un generador eólico. Todos estos casos generan señales alternas. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí y hasta este momento son fuentes de tensión alterna, donde por defecto la función alterna conocida es seno o coseno. Volviendo para atrás, bueno, si quieren lo terminamos de desarrollar esto. El símbolo de la fuente de tensión alterna es este. Y, por supuesto, esa es una fuente ideal. Una fuente real tiene su resistencia interna. Cuestión. En todos estos casos, podemos separar esto. Dijimos, acá tenemos DC, BDC, BAC. Y ahora podemos hablar de IDC e IAC. ¿Quiénes son estos? I es el símbolo de la magnitud física, intensidad de corriente eléctrica. La fuente de continua que suministra dicha corriente tiene una flechita. ¿Y qué es lo que provee esta fuente?
provee corriente, intensidad de corriente eléctrica. Tal es el caso que si yo conecto una resistencia, esa corriente eléctrica va a circular y entre los extremos del resistor se va a producir un voltaje. ¿Quién produce una magnitud, un fenómeno de este tipo? Bueno, popular en esta época, vamos a ver si me sale el dibujito, lo vamos a pintar como para darle una pista. Los paneles solares. Los paneles solares son fuentes de corriente continua y también su representación ideal tiene características, mientras que su representación real es interesante porque junto con la otra representación que hemos visto, la de la fuente continua de tensión real, se asemejan a una serie de teoremas que estudiaremos en el futuro. Así que aquí tienen la fuente continua de corriente. Intensidad de corriente alterna real o ideal. Bueno, esta fuente ya es más rara, así que por el momento la vamos a dejar ahí. Sin embargo, mencionemos algo. Esta fuente y esta fuente se conocen también como la fuente del modelo de Thevenin y modelo de Norton. Algo muy especial de estas dos es que la primera se convierte en la segunda. Por ejemplo, toda fuente real o del modelo de Thevenin de tensión se convierte en una fuente real de corriente o modelo de Norton a través de las siguientes características. La resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el voltaje de Thevenin da al lugar a la corriente Thevenin. Obviamente no son iguales, pero son proporcionales gracias a esta igualdad. ¿Cómo es eso? La corriente máxima suministrada, o corriente de saturación, suministrada por toda fuente de voltaje de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Y dicha corriente es, para este otro lado, la corriente de Norton. Mientras que la corriente de Norton multiplicada la resistencia de Norton nos da el voltaje máximo, que a su vez es el voltaje de Thevenin. Entonces, sabiendo estas igualdades que tienen que ver con despejes de la ley de Ohm, podemos determinar la relación entre las fuentes ideales y reales, o digamos, solo entre las reales fuentes de estos componentes. Esto es todo por este video.